Es verdad. Es verdad. Son las 8:47 minutos. Don Carlos Araúz, es un privilegio para nosotros tenerlo esta mañana aquí. Para mí un honor, un halago y siempre compartir con la teleaudiencia y radioaudiencia de RPC Radio, ¿no? En su 75 aniversario todavía. Oiga, mañana tengo un especial, una entrega especial del mono. Del mono. Sí. ¿Sabe lo que es mono? Aparte del animal mono, el primate mono. Claro. Ajá. No sé qué tiene otra connotación la palabra. Vio como ese hombre nos califica como chiricano. Es un plato. ¿Es mono? Sí, sí. Mañana ve el especial. Ve el RPC. especial. No, por Telemetro. En Telemetro. Por Telemetro. Sí, y acá en especial de especiales lo verá después. Ah, muy bien. Para que deguste con calma. Claro. Aprender. Para aprender. Gastronomía. Así que hoy no se autopercibe chiricano por lo que veo. No. Dejemos el tema allí. Vamos a lo que vamos. Las cifras que compartimos muy temprano. Cómo el panameño está viendo cuáles son los principales problemas. Cómo todavía el gobierno goza de un capital de popularidad, oiga, envidiable, de verdad, porque está en positivo, a pesar de cómo la propia Asamblea también goza de un capital de popularidad, aunque se ha erosionado más rápido. 8 de cada 10 al principio, ya van 6 de cada 10 que lo ven ahí más o menos. Pero en fin, usted ponga en perspectiva estas cifras. Sí, las cifras son reveladoras, si no de otra cosa, de realidad más que de la percepción, el sentir y quizás la apuesta del panameño a lo que viene y a lo que vendrá. Por el lado del desempleo, que sigue siendo ese flagelo que nos apaga, que nos apabulla, siento que hay medidas que se están tomando, por lo menos de muy corto plazo, con oportunidades que salen del Ministerio de Trabajo y otras que tienen que ver más con preparación, capacitación, pero ¿qué estamos haciendo en el mediano y largo plazo? Siempre es la preocupación particular con el tema del empleo. Porque la alianza, la colaboración, la economía esa colaborativa que necesitamos todavía no se está viendo la puesta en marcha. ¿Y a qué me refiero? Las alianzas más cercanas con el sector privado. El entender cómo el sector privado se nutre del panameño, la panameña o el residente en Panamá que está estudiando y capacitándose. Todavía no queda claro esa primera oportunidad y por eso es que las alianzas, los acercamientos con el sector privado son fundamentales. Lo que no podemos permitir, y amarra quizás con la conversación que sostuvieron con la diputada Walkiria Chandler, es el tema de que el empleador por excelencia sea el gobierno, sea el Estado, el proveedor, porque inevitablemente llevamos entonces a ineficiencias, a poca productividad y a la posible aparición de botellas. Por eso que el cuestionamiento que el ministro Felipe Chapman va a pasar y va a vivir en las próximas horas y semanas con respecto al movimiento de gastos hacia inversión y viceversa, es fundamental entenderlo, comprenderlo. Creo que de nuevo, la intención de que el desempleo baje está en todos los panameños, sin lugar a dudas, está en el gobierno, pero necesitamos otro entendimiento, porque el sector privado no es beneficencia y al no serlo, entonces tiene que tener esas personas capacitadas para producir. Así que el desempleo no va a bajar en la medida que tengamos pues la misma producción de profesionales en los segmentos tradicionales y que no sepamos incomodarnos con el replanteamiento, la reimaginación de lo que Panamá necesita. Creo que el desempleo sigue siendo y seguirá siendo, aparte del costo de la vida. El costo de la vida tiene que pasar por mejor uso de la cadena de frío. Nadie ha hablado de la cadena de frío, por lo menos yo no lo he escuchado en los últimos 2 meses, en esos primeros 100 días. La cadena de frío es fundamental que funcione para abaratar los costos de comida y que la gente, si no va a recibir más chen-chen, que utilicen el chen-chen de mejor manera y de manera más eficiente. Así que hay tiempos todavía para enmendar y tiempos para atacar los problemas que nos están agobiando. Estamos lejos del chen-chen, viendo la realidad del presupuesto general del Estado que se ha presentado y si lo comparamos con vigencias fiscales anteriores, hay una reducción significativa del presupuesto, pero hay una reducción aplicada más que en el funcionamiento, en el caso de las inversiones, donde sí registra una caída. Sí. Y la inversión es importante no solo asociarla con infraestructura, la inversión tiene que ver también dentro de las carteras de administración pública, los ministerios, cómo se replantean o cómo se utilizan fondos. Yo por eso hay que llamar la atención de que este es un paso, es el primero en la dirección correcta, porque había que ajustar, había que modificar. Creo que en el componente todavía de operaciones, cuando estuvimos hablándolo hace un par de días aquí en Radiografía, tenemos que apuntar mucho hacia los gastos efímeros, los superfluos, los que son innecesarios para crear valor y para crear prosperidad. Si esos gastos ya han sido reducidos a su mínima expresión, hay muy poco que hacer. Porque la otra posición, la que por ejemplo Javier Milei
tomó en Argentina, son acciones de choque, son acciones de impacto. Y Felipe Chapman pudiese presentar un recorte de $1.000 millones, digamos, en empleomanía a nivel gubernamental y poner a 30.000 personas en la calle. ¿Qué tal si reducimos entonces los 1.000 millones y creamos una situación de pobreza para 30.000 personas? ¿Es eso lo que Panamá necesita en esta coyuntura? Ciertamente no. Lo que necesitábamos es un reajuste, un llamado de atención, asamblea con llamado de atención, UNACHI con llamado de atención, esos focos que nos preocupan de ineficiencias absurdas. Ahora, hay un rol que se tiene que traer a la palestra pública. El Contralor de la República, en la figura de don Bolo Flores, va a tener esa dura tarea de fiscalizar y de medir exactamente que los fondos vayan a donde se crea bienestar y se crea valor. Si no podemos tener esa coyuntura, por eso es que esa sinergia va a ser fundamental en el trabajo futuro. Yo creo que hay que tranquilizarse un poco también, hay que bajar un poco los tonos que estamos escuchando en las redes sociales y entender por qué se hacen los recortes de esta naturaleza en el tiempo y lo que va a venir a futuro. Y yo creo que la explicación del ministro, claro que va a ser crucial, sí. Y conociéndolo un poco a través de las opiniones que él ha compartido con nosotros a través de las entrevistas a lo largo del tiempo, y se lo comentaba a la diputada Walkiria, sí. No sé, me parece que se va por el camino del ajuste paulatino, sí. Más que por esa terapia de shock que ya usted mencionó y de la que habíamos hablado anteriormente, sí. Porque el país ha vivido terapias de shock en estos últimos años, si no, vaya Coclé. Hoy leíamos precisamente cómo la principal preocupación en Coclé es el desempleo. Sí. No es la corrupción, no, es el desempleo. Y el mismo fenómeno se da en Herrera y se da en Los Santos, y entonces uno tiene que buscar la causa. Bueno, ahí se aplicó una terapia de shock donde un montón de gente se quedó sin trabajo de un día para otro. Así de sencillo. ¿El país soportaría nuevamente algo así? Es como usted planteaba, vamos a salir de 4.000, 5.000, sí. Que no son números, son personas, que a veces se nos olvida ese detalle. No sé. Yo lo veo de nuevo como un presupuesto con un componente humano, con un componente que llama la atención, que llama a cavilar, a pensar, a detenernos. No todo tiene que pasar sobre la marcha a 100 kilómetros por hora. Hay ciertos momentos en los que hay que detenerse, entender, el país está pasando por una coyuntura de análisis como un todo, de modelo, que obliga a detenernos un poco. Caja de Seguro Social juega un papel importante en este presupuesto. ¿Cómo se van a manejar y cómo se van a mover esos hilos en las próximas semanas? Porque anticipamos protestas, anticipamos movimientos en las calles, anticipamos desaceleración. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de inyección? Recordemos que el mismo ministro Chapman y el presidente de la República han hecho compromisos públicos de repagar hasta $1.000 millones en pagos atrasados a proveedores. Esos pagos, cuando inyecten y sean sentidos en la economía, obviamente van a crear un efecto de contagio positivo, un derrame muy necesario para que puedan entonces microempresas, pequeñas empresas reactivarse. Hay un momento de nuevo en esta particular coyuntura que obliga a detenernos también, a hacer la pausa para poder entender el análisis de los próximos años. ¿Qué hay de las asociaciones público-privadas? Si escuchamos en el discurso de justificación de razones y de motivos del ministro Chapman una potente ponencia con respecto a qué hacer en las alianzas que se tienen que verificar con el sector privado, yo siento que sería una avenida, porque entonces no estamos cargando operativamente, financieramente el presupuesto, sino que estamos viendo cómo creativamente buscamos alternativas para seguir creciendo en inversión sin tener que cargar al Estado y la máquina gubernamental. Pero hay unos compromisos que vienen de vieja data. No se pueden negociar ajustes a la policía, ajustes a salarios de doctores, médicos, enfermeras, ajustes a modificaciones a los profesores. Lo que se le puede exigir, que ojalá se exija, es a estos gremios que están siendo beneficiados con ajustes en este presupuesto, que produzcan, que trabajen, que generen el beneficio y el bienestar. Inversión se traduce sí en bienestar, pero también hay un componente de gasto que tiene que ser verificable en esos salarios, que la gente trabaje para crear bienestar. Eso se tiene que fiscalizar. Yo percibiría que parte de la filosofía está en el mensaje enviado a Asamblea, con ese recorte, a UNACHI, con ese recorte,
y también a la espera del plan quinquenal que el presidente de la República tiene que presentar el 2 de enero próximo. Es como una pieza dentro de ese rompecabezas, si no la pieza principal. Buen punto lo del plan quinquenal, Hugo Enrique. Es parte de nuevo no solo de la obligación, de la obligatoriedad, sino de la ley, lo que obliga para sentir y para ver. Infraestructura es fundamental. Esa inversión se tiene que dar no necesariamente en los próximos 12 meses, tiene que ser sostenible en el tiempo. Y para eso están entonces las planificaciones, las alianzas, las asociaciones y atraer la inversión extranjera directa. No necesariamente ayuda, no necesariamente nos vemos beneficiados como país cuando vemos ciertos ajustes a penas o a términos de prisión de personas que están probadas como corruptas, porque ese es el mensaje que ve la comunidad internacional. Apenas 4 semanas atrás estábamos precisamente hablando, oiga, ¿por qué en Dominicana sí y en Panamá no? ¿Por qué en Dominicana está funcionando el Dubai Port Authority y en Panamá no? Entonces circunscribe a una palabra, corrupción. Entonces eso se tiene que medir también en el presupuesto. Y en la comunidad internacional, sí, el presidente ha salido en defensa de la imagen país para sacar a Panamá de las listas discriminatorias, pero paralelamente en el país suceden hechos contradictorios, lo que usted ha mencionado, el de la rebaja de pena para alguien que fue condenado, un exfuncionario, alto funcionario de la Caja de Seguro Social, y en medio de una coyuntura donde se busca rescatar a la Caja de Seguro Social y donde se ha confesado abiertamente que sí existe una mafia en la Caja de Seguro Social. Y paralelamente, como si fuera poco, hablando de organismos internacionales, ayer la Unión Europea decidió mantener a Panamá en la lista de paraísos fiscales. Una noticia triste y lamentable, tomando en cuenta que la dirección de este gobierno es atraer inversionistas para generar más empleo. Lo que queda de nuevo es circunscribirse a la estrategia. Creo que este Ejecutivo tiene un plan, tiene una planificación estratégica de cómo seguir mandando los mensajes correctos, pero tiene que haber entonces un compromiso con la acción. En la medida que eso no sea congruente, va a ser muy difícil salir de las listas. Hombre, y tú bailas con quien quiere bailar contigo, eso es importante. Entonces, si Europa o gran parte de Europa está en esa dirección, bueno, bailaremos con quien hace rato no bailamos. Es así. Producto de la corrupción, que son los estadounidenses, a propósito, que no han participado en muchas de las licitaciones precisamente por el alto nivel de corrupción que hay en el país. Pero en fin, el reacomodo, creo que la gira anunciada por el canciller aquí en debate abierto que usted ve a través de esta pantalla los domingos a las 3, creo que esa va a marcar un antes y un después porque va a ser una gira al más alto nivel, conversando con nuestros aliados en Europa que tenemos y conversando con quienes nos miran mal, pero de tú a tú, de presidente a presidente, de país a país, de estado a estado, que eso se necesita urgentemente. Pero en fin, don Carlos, gracias por habernos acompañado hoy. Agradecido a ustedes siempre. Buen día. A las 11 de la mañana tengo que ir a recoger unos monos. Usted verá el video y se enterará de que es un mono. Y se nutra de chiricanidad. Como el tamal. ¿Ah? ¿Es como el tamal el mono? No. Envuelto en bijao. Es envuelto en bijao. ¿Sabe lo que es el tamal de maíz nuevo? Sí. Ese sí lo aprendí aquí en Radio Gráfica. Ok. Nos vamos hasta mañana. Hasta mañana.